El gusto de recibir al economista Iván Carrino. ¿Cómo te va, Iván? Buen día. Hola, Nicolás. Buen día. Bueno, antes que nada, contanos del libro nuevo, el segundo en tu haber. Publicamos nuevo libro. Acá tenemos Estrangulados. Se trata de cómo el Estado regula y asfixia nuestra economía. Trata de impuestos, regulaciones y algo que acá en el campo conocen muy bien, ¿no? Hay una parte dedicada a todo este sistema de registro de operaciones de exportación, retenciones, prohibiciones de exportar. Incluso hago un ejercicio para el sector de la carne y llego a la conclusión de que de no haber tomado todas estas medidas intervencionistas contra la carne, hoy no tendría, en 2014 en vez de 50 millones de cabezas de ganado tendríamos 70, ¿no? O sea, porque la producción habría seguido creciendo de tal manera que la diferencia hubiera sido esa. O sea que, bueno, muy metido en estos temas, ¿no? Bien, bueno, felicitaciones, Muchas Iván. Gracias. ¿Cómo se consigue el libro? El libro sale a la venta el lunes, es gratis para todos los suscriptores para todos los nuevos suscriptores del Diario del Lunes, que es el servicio de información económica que estoy a cargo en Inversor Global. Y si no, también lo van a poder conseguir en inversor.global. Ahí seguramente haya un lugar para comprarlo con envío incluido a todo el país. Bien, fenómeno. Bueno, Iván, hablemos de economía. Esta semana el gobierno consiguió cerca de 6.000 millones de dólares, ¿no? Para pagar en parte a los fondos buitres. Esa cancelación se haría hoy mismo. ¿Cómo queda parado el gobierno frente al mercado mundial de créditos? Y si está bien que parte de esa deuda o ese préstamo que recibió lo destine a otros pagos que no sea la cancelación con los fondos buitre. Exactamente. Bueno, son 16.500 millones de dólares a una tasa promedio del 7.2%, ¿sí? Dividido en varios bonos que van venciendo en 3 años, en 10 años y uno incluso a 30 años, cosa que entiendo que la Argentina nunca había colocado un bono a tan largo plazo. Y bueno, la verdad es que visto desde el mercado financiero hay como dos cuestiones a mirar. Por un lado, que en comparación con lo que se esperaba o en comparación con cómo estaban rindiendo los bonos argentinos hace 3, 4, 5 meses, digo, la tasa es mucho menor, ¿no? Y hubo mucho interés y por eso es que la tasa pudo ser más baja, ¿no? Hubo muchas ofertas, entonces la tasa... Ahora, por el otro lado, si lo comparás con emisiones de Chile, Perú, países de la región, obviamente la tasa sigue siendo muy alta. O sea, en Inversor Global publicamos un análisis que es que con un bono argentino uno duplica su inversión en un periodo mucho más corto del que la termina duplicando con un bono de Estados Unidos o de Japón, en donde el tiempo para duplicar tu inversión es larguísimo porque las tasas son muy, muy bajas. O sea, estamos en un contexto mundial de tasas de interés muy, muy bajas y Argentina paga el 7% anual en dólares. O sea, en esa comparación seguimos estando muy lejos, pero para donde veníamos nosotros es una buena noticia, ¿no? Ahora, yendo a la segunda pregunta, es verdad que este dinero ingresa y sale una gran parte, alrededor de 10.000 o 12.000 millones de dólares, a cancelar la deuda con los holdouts y salir del default, ¿no? Que ese, digamos, que es el punto más importante de toda esta noticia, que terminamos una etapa que duró mucho, que se prolongó y que se cerró muy mal a partir de 2014, con toda esta idea de patrio buitres, de no cumplir con los fallos judiciales. Y entonces, ¿está bien que esa parte remanente se use para pagar el déficit? Digamos que no quedarían muchas otras alternativas. Hoy el déficit, siempre el déficit lo pagás, o emitiendo pesos o endeudándote. Entonces, lo primero ya vimos que genera mucha inflación, lo otro también genera problemas, entonces lo ideal sería siempre cuadrar las cuentas fiscales. Ahora, dado que el gobierno quiere hacer un ajuste gradual, lo único que le queda es que ese gradual achicamiento se vaya cubriendo con deuda. Ahora, llega este dinero que se usa en parte para pagar el déficit fiscal. ¿Cuándo deberían llegar créditos para inversiones productivas, ¿no? ¿Se espera? Sí. ¿Esto es posible o es más una expresión de deseo? No, esto es posible en la medida en que el riesgo país cae. O sea, una de las buenas reacciones que hubo tras que se conoció la noticia de que salíamos del default fue la enorme caída del riesgo país. O sea, ¿y eso qué quiere decir? Y bueno, que
los inversores del mundo están más optimistas con lo que puede pasar en Argentina en el futuro. Hay muchos temas por resolver, obviamente la inflación tiene que bajar, obviamente el déficit tiene que efectivamente ir reduciéndose y tiene que reducirse por el lado del gasto porque no podemos seguir cobrando semejante nivel de impuestos a los empresarios y a los sectores productivos. Entonces, esas cuestiones tienen que ir resolviéndose, pero lo que está percibiendo el mercado es que el gobierno tiene interés en ir resolviendo esos problemas. Entonces, eso sí, efectivamente, va a terminar generando más inversiones, mayor producción, mayor innovación y, efectivamente, mayor empleo y mejoras en el salario real, en un periodo de mediano largo, no inmediatamente, por supuesto. ¿Qué se puede esperar de la actividad económica y la inflación en el segundo semestre? ¿Podrían tener movimientos en sentido positivo? Sí. Bueno, ahí de vuelta, ¿no? Si uno lo compara con el mundo, vamos a tener alta inflación y un crecimiento mediocre. Pero comparado con el primer semestre, va a haber una mejora, ¿no? Va a haber mucha menos inflación. O sea, pensá que la inflación, entre comillas, de toda esta primera parte del año tuvo que ver con dejar de reprimir precios, o sea, sincerar la economía, ¿no? Uno no puede pensar que las tarifas van a subir 300% todos los meses como lo hicieron en marzo, ¿no? Obviamente eso es un ajuste que se da una vez. Después las tarifas deberían simplemente ir acompañando la inflación. Entonces, y después, dada la política monetaria que está llevando a cabo el Banco Central, que es subir las tasas de interés, reducir la cantidad de dinero en circulación, claramente vamos a ver un efecto de menor inflación en el segundo semestre. Y el nivel de actividad también debería repuntar, porque lo que hay ahora es una especie de reconfiguración de sectores, ¿sí? Hay sectores en donde va a empezar necesariamente a ir bien, obviamente los sectores a los que se le sacaron las retenciones, ¿sí? El fin del cepo contribuye no solo al sector exportador de granos, etcétera, sino a todos los exportadores, ¿sí? A cualquier inversor del mundo le hace bien no tener cepo que tenerlo. Entonces eso va a terminar reflejándose en una mejora de la actividad económica en el segundo semestre y con más énfasis en el 2017. Hay un tema que preocupa mucho, que es el desempleo, ¿no? El que se quedó sin trabajo es muy difícil que entienda de razones económicas, porque la está pasando realmente muy mal. ¿Qué se puede esperar del nivel de empleo? Y si este nivel de tasas tan altas que está imponiendo el Banco Central no le juegan en contra la posibilidad de generar empleo. Sí, claramente parecería ser un tema, pero yo diría que hay datos encontrados, ¿no? Hay supuestamente un informe que habla de 100.000 despidos. Yo nunca pude ver el informe, lo he pedido. Lo único que vi fueron recortes de prensa sobre ese tema. Entonces, habría que ser muy preciso con los datos y la situación, ¿no? Pero hay gente que está quedando sin trabajo. A ver, lo que hemos visto en el sector público, sobre todo, han sido despidos, digamos, pero porque hay que reducir la carga del Estado sobre la economía. Digo, necesariamente tiene que pasar eso, el Estado tiene que reducir su peso sobre los sectores productivos, porque si no, digamos, no hay crecimiento que vaya a venir. Entonces, eso sí es un tema que por supuesto que es un drama para cualquier persona que se queda sin trabajo, pero debería poder reincorporarse en el sector privado en la medida que la economía vuelva a ordenarse y volvamos a crecer. Entonces, lo veo como una cuestión transitoria, Ahora, si desde el gobierno o desde la oposición lanzan planes como, por ejemplo, prohibir despidos, ¿sí? Por más que sean transitorios, porque, como decía un gran pensador, no hay nada más permanente que una medida transitoria tomada por el gobierno. Entonces, si se llegan a lanzar estos programas como de prohibir despidos o dobles indemnizaciones, lo que va a pasar es que se va a agravar una situación que encima todavía no estamos del todo seguros que sea así. Las proyecciones de desempleo del FMI para este año y para el próximo son de 7%, 7,5%. Es decir, no estamos frente a ninguna crisis en el tema de empleo. Por eso yo sería muy cuidadoso de lanzar estas medidas o hablar de emergencia ocupacional. Estamos en un ciclo de economías emergentes más complicadas que antes. Seguramente en todos los países estemos viendo algún problema de empleo, pero esto está lejos de ser una crisis del empleo. Gracias, Iván. A ustedes. El economista Iván Carrino analizando la situación económica de la Argentina. Hacemos la pausa, ya venimos.